Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión vamos a compartir un video más para nuestro canal. En esta ocasión quiero compartir una poderosa palabra de Dios que sé que te va a ayudar en ese proceso que estás pasando. En este momento vamos a hablar bajo el tema de por qué permite Dios las pruebas. ¿Por qué permite Dios la prueba? Es el tema del cual vamos a hablar en este canal. Te voy a pedir que comentes, que compartas, que te suscribas para que sigamos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Exhortación, reflexión, palabra de vida eterna es lo que vas a encontrar en este canal. Así que vamos por ello. Como le decía en la introducción, mis hermanos y amigos, en esta ocasión quiero hablarle acerca del tema ¿por qué permite Dios las pruebas? ¿Por qué un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, permite que las personas, sus hijos, pasemos por pruebas y dificultades en esta vida? Es importante saber, mis amados amigos y hermanos que me escuchan y me ven en este canal, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dijo en una ocasión que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, de antemano ya le estoy dejando saber que el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, nos dejó entender que en este mundo, en esta esfera que nos ha tocado vivir, en este plano existencial en el cual estamos tú y yo, nosotros, a pesar de ser hijos de Dios, no estamos exentos de las pruebas. Nosotros, a pesar de cargar con la presencia, con la Shekinah, con la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no por eso estamos exentos de poder pasar dificultades, pruebas. Dios lo sabe, Dios está pendiente de nosotros, pero por una razón Él permite que nosotros pasemos por pruebas. Recuerda que también el apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como que si fuera algo extraño entre nosotros. Él dice, no te sorprendas del fuego de la prueba que nos sobreviene, porque todos los hermanos, donde quiera que estamos a nivel mundial, pasamos por prueba de una u otra manera. O sea, las pruebas debemos entender que son partes ya de nuestra vida, así como lo es la alegría, así como es las lágrimas, el lloro, así como lo es el comer, el caminar. Las pruebas son partes de nuestra vida, y mientras más rápido podamos entender esto en nuestras vidas, menos vamos a sufrir por ello. Porque si no entendemos que las pruebas son parte de nuestra vida en este momento, entonces cada vez que nos lleguen pruebas de distinta manera, vamos a estar quejándonos de Dios como el pueblo de Israel en el desierto. Las pruebas son parte de cada uno de nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos a un Dios que nos consuela. Y aquellos que pasan por pena, por pruebas, dificultades, se refugian en el alcohol, en mujeres, en dinero, en gastar, en fumar y todos ese tipo de cosas que no le hacen bien. Porque una vez pasa el efecto del alcohol, el efecto de la gastadera, van a seguir con las mismas pruebas y ahora con otro problema más añadido a esas pruebas. Mira, en Deuteronomio capítulo 8 encontramos una exhortación que Dios le da a esa generación que va a entrar a conquistar la tierra prometida. Y es bueno que yo ponga en contexto, esta historia para que podamos entender por qué Dios le habla en el capítulo 8 del libro de Deuteronomios a esa generación que iba a conquistar la tierra prometida. En el libro de Números encontramos una historia triste, y es cuando Dios le dice al pueblo por haberse quejado y lo habéis tentado más de 10 veces, según el mismo testimonio de Dios. El pueblo de Israel en el desierto lo había tentado ya 10 veces. Dios escuchó las quejas comunes de este pueblo, pues cada vez que este pueblo, el pueblo de Israel, se encontraba en el desierto con una dificultad, en vez de ir con espíritu de mansedumbre, sumiso ante Moisés, el cual era
y el intermediario entre Dios y el pueblo. Formaba parte del pueblo, pero a la vez era el intermediario entre Dios y el pueblo. Lo que hacía era que se quejaba contra Dios. Y una de las quejas que más le molestó a nuestro Padre Celestial, a Dios, es que el hecho de que en una ocasión el pueblo le reclamó a Dios que para qué lo sacó de la tierra de Egipto, para que ellos y sus hijos murieran en el desierto, para eso lo sacó. O sea, el pueblo, cada vez que había una dificultad, se olvidaba de las promesas y de quién era que lo estaba guiando. Estamos hablando de que Dios le tenía una columna de nube de día para que el pueblo tuviese sombra y no se quemase con el sol, con el fuerte sol que hace en el desierto. Pero que también tenía una nube de fuego de noche, que le servía para alumbrar el camino, pero sobre todo para darle calor en la noche, en esas noches frías del desierto, porque el desierto tiene todo extremo. Si es calor, es extremo. Perdón. Y si es frío, también es extremo. Entonces, cuando Dios escucha la queja de este pueblo que le dice: nos traíste aquí al desierto para que nuestros hijos murieran, entonces Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que de cierto os digo que ninguno de esa generación que yo le prometí que vería la tierra prometida la va a ver, sino que todos los hijos de ellos de 20 años hacia abajo son los que van a entrar a conquistar la tierra prometida. Esos mismos niños que dijo el pueblo que morirían en el desierto, fueron los mismos niños que Dios dijo: ellos son los que van a entrar, para que aprendan a respetar, para que aprendan que mi palabra, que cuando Dios habla, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esa generación de 20 años hacia abajo fue la generación que conquistó Canaán. De hecho, a esa generación, y por causa de esa generación y por consecuencia de la desobediencia de las personas de 20 años hacia arriba, es que Moisés tiene que hacer un resumen de toda la ley y escribir Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, o una recopilación de todo lo que Israel pasó en el desierto. Esta segunda ley, o este libro de Deuteronomio, se escribe para que esa generación de 20 años hacia abajo entendiese, aprendiese, se grabase y practicara todo lo que la generación vieja obviamente no pudo vivir, porque todos murieron en el desierto. Aarón murió en el desierto, María murió en el desierto, esos padres de esos jóvenes murieron en el desierto. De hecho, hasta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente dos, Caleb y Josué, fueron los únicos de esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida, porque Dios en el libro de Números dijo: porque en ello había un espíritu superior, o otro espíritu. Pues hay una fracción en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, que es la que vamos a estudiar para entender por qué Dios permite la prueba. Mira, dice así el versículo 1, lo vamos a desmenuzar verso a verso. Cuidaréis, le está hablando Dios a la generación joven que va a conquistar la tierra de Canaán. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis. ¿Cuál es el propósito de guardar los mandamientos de Dios? Para que esos mandamientos nos den vida. Jesucristo en una ocasión dijo: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y recordemos que Jesús es la ley, es la palabra personificada. Por eso en una ocasión dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no podrá entrar al reino de los cielos. Está hablando de la palabra. Dios le dice a esa generación nueva: cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados. Otra consecuencia de obedecer a los mandamientos de Dios, no solamente que vamos a vivir, sino que vamos a ser multiplicados, tanto en número como persona, como en bendición. O sea, todo lo que hagamos va a prosperar, todo lo que hagamos Dios lo va a bendecir. Por eso el énfasis de Dios a esa nueva generación de que obedeciere los mandamientos que Él le está prescribiendo hoy. Y también dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuídate de poner por obra esos mandamientos para que puedas entrar
y poseer la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob que le daría. Dice versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el eterno Dios. Debes recordar todo ese proceso, todo ese camino por el cual tú has recorrido. Dice, por donde te ha traído el eterno tu Dios estos 40 años en el desierto. Tú no vas a olvidar ese proceso. Dios le está hablando a esta generación y le está diciendo: ustedes no pueden olvidar este proceso por el cual yo lo hice pasar. Lo tendrán siempre en mente. ¿Para qué? Dice, te hizo pasar por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué Dios permite las pruebas muchas veces en nuestras vidas? Para afligirnos, para matar ese orgullo de creer que sin Dios nosotros podemos hacer cosas. Jesucristo dijo en una ocasión que sin mí nada podemos hacer, nada podéis hacer. Dios le está diciendo a esa generación nueva e inexperta: cuida de poner por obra los mandamientos para que vivas, para que entres, para que te multipliques en la tierra que yo te voy a dar. Y una vez estando en esta tierra, tú vas a recordar el proceso que yo te hice pasar por el desierto. Yo te afligí, dice el Señor, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Nosotros somos como la Biblia nos describe, como uvas, también como olivos. Cuando el olivo es exprimido, lo que sale es aceite, que sirve para hacer luz, sirve para sanar también. En otras palabras, cuando la aflicción viene a nuestras vidas, Dios prueba lo que hay en nuestro corazón, porque cuando somos apretados por la prueba y las dificultades, lo que sale por tu boca es lo que hay en tu corazón. Si cuando tú estás afligido lo que sale son quejas y murmuraciones, eso es lo que hay en tu corazón. Y eso fue lo que pasó con esa generación. Cuando estaba en el desierto, que Dios la afligió, le permitió estar en el desierto. Lo que salía era queja y murmuración. Queja contra Dios, queja contra Moisés, murmuración contra Dios, murmuración contra Moisés. Cuando nosotros nos encontramos en aflicción, que Dios aprieta el cordón de nuestras vidas, lo que salga por nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Esto no es decir que yo amo a Dios, que yo soy de Dios, no, porque en la abundancia todos amamos a Dios, pero es en la aflicción donde Dios en verdad puede probar nuestros corazones. Y dice aquí que Dios permitió ese proceso en el desierto para afligirlo, para saber qué había en el corazón de ese pueblo, si habrían o no de obedecer los mandamientos. Sigue diciendo aquí, seguimos leyendo en Deuteronomio capítulo 8, si habéis de guardar o no sus mandamientos. El versículo 3 dice, y te afligió. Nuevamente menciona el término afligir, y afligir es humillar el alma, humillar el espíritu. Por eso en una de las fiestas que tiene Israel de Yom Kippur, el propósito principal del ayuno es afligir nuestras almas, dar a entender a Dios que estamos dolidos, afligidos, que tú eres todo y nosotros somos nada. Dios tuvo que afligir el orgullo de este pueblo. Dice, y te afligí y te hice tener hambre. Fíjate que Dios permitió que pasaran hambre, pero también dice, y te sustenté con maná. Porque el Dios que da la herida también la cura. Dios permitió que pasaran hambre para probarlo, a ver qué iban a hacer. Y ciertamente la generación pasada, cuando Dios lo probó, ya no querían el maná. Dios le envió carne, tampoco querían carne. El hecho es que esa generación no quería nada de lo que Dios le daba. Todo lo criticaba. Entonces Dios está hablando con esta última generación que va a conquistar para que no cometiesen los mismos errores que cometieron sus padres. Dice, te sustenté con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. Para hacerte saber, dice aquí, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Interesante, mi hermano, amigo que me escucha. Dios permitió que tuviesen hambre, pero le mandó maná, comida de ángel. El versículo 4 dice, tus vestidos nunca envejeció. Esto es un milagro, hermano. Eso es un milagro. O sea, en 40 años por el desierto,
sus vestidos nunca se gastaron. Nosotros compramos una ropa en el siglo XXI y a los 2 años ya hay que cambiarla porque se desgasta. Sin embargo, esa ropa del pueblo de Israel en el desierto, dice las Escrituras Sagradas, que nunca se desgastaron. Nunca se desgastaron sobre ellos. Dice, ni el pie se te ha hinchado en todos estos 40 años. En otra palabra, mis hermanos, Dios no permitió que la ropa de este pueblo en el desierto se gastara, pero que tampoco sus pies se hincharan. Ustedes saben que cuando uno camina mucho, tienden los pies a hincharse, a ponerse un poco molesto, porque de tanto caminar o estar parado se hinchan. Sin embargo, Dios le está recordando a esta nueva generación: ustedes pasaron 40 años en el desierto y ni se gastan la ropa, ni se le hinchan los pies. Dice el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así también castiga el Eterno a sus hijos. O sea, la Biblia dice que el padre que no disciplina a sus hijos está criando bastardo, y realmente Dios no quiere criar bastardo. Si Dios tiene que disciplinarnos, lo va a hacer, y Dios tuvo que disciplinar a su pueblo en el desierto. El desierto siempre hemos sabido que es símbolo de preparación, símbolo donde el hombre de Dios o el pueblo de Dios se prepara para recibir algo. Entonces estos 40 años que pasó Israel en el desierto, Dios lo estaba preparando porque el pueblo salía de ser esclavo. O sea, Israel venía de ser esclavo, estaba acostumbrado a servir, no tenía casta ni madera de conquistador. Dios tenía que sacar ese espíritu de servidumbre, y tanto es así, mis amigos y hermanos que me escuchan, tanto es así que Israel tenía un espíritu de esclavitud, que cada vez que venía una aflicción querían volver a Egipto, donde trabajaban 18 y 20 horas diarias, comiendo malo. El promedio de vida de un israelita era de 6 a 8 años, en ese tiempo. Lo que pasa es que la misma Biblia dice que las parteras, las mujeres israelitas eran fuertes pariendo y se multiplicaban, pero así como se multiplicaban también sufrían y morían. Entonces el que tiene espíritu de esclavitud no se siente cómodo, en su esclavitud, y cuando tiene un poquito de libertad para ser procesado y acostumbrarse a conquistar, desde que ve la dificultad lo que quiere volver para atrás. Así hay muchos que, estando en el camino de Jesucristo, cuando viene la dificultad, dice: este camino es muy duro, yo no lo soporto, yo mejor me voy para el mundo. Lamentablemente te acostumbraste a ser esclavo, pero en Dios tú eres libre. Cristo rompe las cadenas. Dice: guardarás pues los mandamientos que el Eterno tu Dios, andando por el camino y temiéndole. Le recarga siempre, Señor, a esta generación: guarden los mandamientos para que vivan. Dios a lo largo de la historia vivirá recordándole a Israel que guarde sus mandamientos, porque en sus mandamientos hay vida. Versículo 7, porque el Eterno tu Dios te introduce a la tierra de arroyos, oye bien, de agua, de fuentes y de manantiales. Excelente para la siembra, Dice, que brotan en vegas y de montes, tierra de trigo y cebada, de vides, uvas, higueras y ganados, tierra de olivos para aceite, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Es una tierra bendecida. Por eso se le llama la tierra que fluye leche y miel, por la abundancia de su producción. Dice, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni le faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. O sea, tierra donde hay tesoros escondidos en la tierra: oro, plata, cobre y petróleo. Dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que el Señor te da. O sea, Dios le está avisando a esta generación lo bueno, lo fructífera que será la tierra que ellos van a conquistar.
Dios le está dando aquí una explicación de por qué permitió Dios que sufriera Israel en el desierto. Lo principal que Dios permitió, el principal punto, por así decirlo, por lo cual Dios permitió que Israel sufriera en el desierto, sufriera no, se afligiera y pasara lo que pasó, era para probar lo que había en el corazón de Israel. Mis hermanos, Dios no se deleita en ver sufrir a su pueblo, pero la única manera que tiene Dios de saber cuando una gente verdaderamente ama a Dios o un pueblo ama a Dios es permitiendo que ese pueblo se aflija. Porque cuando tú eres afligido, eres humillado por Dios, cuando eres apretado por el puño de Dios, entonces cuando sale lo que es la esencia de lo que tú eres. Si cuando Dios te aflige lo que sale es queja, lamentablemente tú no has formado un carácter como el que Dios quiere. Lamentablemente tú no has madurado como hombre o mujer de Dios. Si cuando viene la aflicción lo que en ti viene es queja, lamentablemente tú no tienes el carácter de Dios. Recordemos al padre de las aflicciones, exceptuando a Cristo, que es Job. Cuando a Job en el capítulo 1 y 2 le da la noticia de que sus hijos han muerto, sus ganados, su tierra y todo se fue a pique, lo primero que hace Dios es romper sus vestidos, que es símbolo de humillación y luto, echarse ceniza, rasparse la cabeza, y ¿sabe qué hizo? Adorar a Dios. Cuando Job fue afligido por Dios, lo que salió de Job era lo que había en su corazón, adoración genuina. De hecho, Job adoraba a Dios estando bien y bendecido, pero adoró más a Dios estando afligido y estando azotado por Dios. Entonces, lo que salió de Job una vez estando afligido y azotado era lo que siempre había en Job: un espíritu de adoración, un espíritu de ¿qué? De obediencia. Por eso es que Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Si Dios no prueba a su pueblo, si Dios no prueba a sus hijos, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar en Dios, y nunca vamos a saber si en verdad tenemos el carácter de Dios, si en verdad adoramos a Dios como Él exige en espíritu y en verdad, hasta que no somos afligidos con cualquier cosa que Dios permita que venga a nuestra vida y no haya un espíritu de adoración en nuestras vidas. Entonces no podemos hablar de que en verdad tenemos a Dios dentro de nosotros. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia, tanto del antiguo pacto como del pacto renovado, como lo conocemos, el nuevo pacto, los hombres de Dios todos pasaron por prueba. Ahí tenemos el caso de José en Egipto. Pasó por 13 años de pruebas que pensaba José quizás que nunca iban a acabar esas pruebas, y al final mira cómo Dios lo bendijo con una esposa, con 2 hermosos hijos, Manasés y Efraín. Podemos también citar el caso de Daniel, que fue llevado cautivo siendo un adolescente, y Daniel nunca se contaminó con la comida del rey, pero que tampoco se contaminó con la riqueza que le ofreció el rey. Fue afligido y lo que salió de él fue obediencia. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego fueron afligidos hasta el final y fueron fieles hasta el final. Una de las palabras más poderosas que yo he podido encontrar en la Biblia son las palabras de estos muchachos que dijeron: sabemos que Dios puede librarnos de tus manos, oh rey, pero te tengo que decir algo. Si Dios no nos libra de tus manos, sepa que como quiera no nos vamos a inclinar ante la estatua. O sea, aquí yo veo identidad, aquí yo veo fidelidad, aquí yo veo valor, compromiso con Dios. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros, que cuando venga la aflicción, Dios quiere saber lo que hay en nuestros corazones. Cuando viene ese momento de dificultad en nuestras vidas, es cuando verdaderamente el aceite brota de nosotros, y esperemos, mis amigos y hermanos, que ese aceite que brote sea un aceite de agradecimiento, de honra, de adoración, como lo hizo Job. Dios permitió que este pueblo pasara por el desierto para prepararlo, para saber lo que había en tu corazón, si había o no de obedecer los mandamientos de Dios. Vemos que la primera generación, los padres, no pudieron guardar los mandamientos. Salió queja y Dios no permitió que viera la tierra prometida. Sin embargo, esa misma advertencia se le da a Dios a esta nueva generación de 20 años hacia abajo, que obviamente tenían más de 20 años al momento de conquistar la tierra.
Pero esa es la misma generación que Dios prometió que iba a entrar a la tierra prometida. Le está advirtiendo, cuídense de poner por obra mis mandamientos, porque en ello hay vida. Viviréis, se van a multiplicar y van a ser conquistadores. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video. ¿Por qué Dios permite la prueba? Para saber lo que hay en nuestros corazones.